escucha. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de En Detalle, el programa donde le echamos coco a la noticia, a la política venezolana. Este es otro episodio de En Detalle en Cuarentena, como pueden ver. Y si no los veo mucho por aquí es porque tenemos dos videos al mismo tiempo, uno para la grabación de YouTube y el otro para el live de Instagram. Con ustedes, Amir Richani, y en el otro lado de la cámara, Ricardo Simoni, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Otro capítulo más desde nuestras casitas. Así es. Bueno, hoy no queremos extendernos mucho porque sabemos que todo el tema nacional en el país está muy negativo y dijimos que no queríamos hacer las cosas un poco más negativas de lo que están. Sí, la verdad es que hay un ambiente bastante pesado y nos incluimos a nosotros en él. Entonces, quizás también queremos que las días pasen, relajarnos, pensar en otras cosas. Sin embargo, también informarse sobre lo que está pasando en el país y en el mundo es importante, porque tampoco podemos ignorarlo por completo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle de una vez con las noticias. La primera tiene que ver sobre, bueno, ya que todo el tema del petróleo está en boca de todos, vamos a empezar hablando de PDVSA y de los ya hablados rumores, pero que ahora suenan mucho más acerca de su privatización. Y bueno, en ese ámbito te dejo a ti, Amir, que tú sabes mucho más. Bueno, sabes que, como mencionas, esta semana salieron varios artículos diciendo que la privatización de PDVSA ya se está encaminando, o sea, se tiene un programa para la privatización. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Simone, ¿puedes bajarle el volumen al WhatsApp, por favor? Eso significa que PDVSA va a privatizar su infraestructura. Estamos hablando desde pozos petroleros, refinerías, que es algo que en estos momentos no sucede, ¿no? La ley venezolana no permite este tipo de privatización. PDVSA tiene que ser un ente mayoritario en los campos petroleros, pero entonces ahora se está cambiando mucho con se quiere cambiar ese método y se quiere que las empresas internacionales vengan al país, inviertan su dinero y sean hasta propietarios, hasta ciertos sentidos, de campos petroleros y refinerías. Con eso, claro, el gobierno de Nicolás Maduro está buscando que se reinicie la actividad petrolera en el país, que como sabemos ha ido en picada desde hace mucho tiempo. Y bueno, nada, es un programa que se tenía desde hace tiempo, que tenía la oposición desde el año pasado, pero ahora creo que las sanciones y todo el tema internacional del petróleo han forzado a Nicolás Maduro a tratar de abrir un poco más la industria petrolera, ¿no? Sí, de hecho, en ese ámbito parece que Maduro está jugando un poco solo. La Asamblea Nacional realmente está concentrada en otros aspectos. Ha guardado bastante silencio y yo creo que en ese sentido le ha entregado todo el tema de las sanciones, ¿no? Y es que realmente Maduro no puede hacer absolutamente nada con PDVSA por el tema de las sanciones y es como que tiene ese peso encima y del que no se lo puede quitar porque él es el principal motivo de ese peso. Y deja que entonces la Asamblea Nacional completamente estancado. Entrar en un debate en ese sentido no sería productivo y al final lo que le va a dar es más argumentos a Guaidó, o supuestamente eso es lo que le esperaría, estoy perdiendo a Simoni. Para luego... Aló, Simoni. Perdimos a Simoni. Bueno, no importa, voy a seguir yo por aquí. Bueno, como Simoni comenta, la Asamblea Nacional ha guardado silencio sobre todo esto, y la razón por eso es que, bueno, ya el Plan País desde el año pasado venía con planes de privatización de PDVSA, y como sabemos, cualquier tipo de privatización de PDVSA o de los recursos naturales del país tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, ha sido un poco raro que la oposición no se haya opuesto al plan de Maduro,
pero es porque ellos mismos tienen ese mismo plan. O eso era lo que se comentaba el año pasado cuando salió a la luz el Plan País. Ahora, esto significa que es un juego trancado para Maduro, y la razón por la que nosotros decimos esto es porque las empresas internacionales no van a volver a Venezuela mientras esté Nicolás Maduro en el poder. Y la razón no es solo Nicolás Maduro, sino las sanciones de los Estados Unidos. Y es algo que vimos con Rosneft, que la empresa rusa, por ejemplo, no se fue del país en el mes de marzo, en el mes pasado, y las razones de esa salida fueron las sanciones de los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que Rosneft es uno de los principales aliados de PDVSA y Nicolás Maduro. Entonces quiere decir que esas sanciones tienen un impacto, al menos en las empresas transnacionales que son, ya va, que me están diciendo que se pausó. A mí también. A mí también. Ok, aló. ¿A mí sí me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿O no? Se pausó Simone, pero a mí sigue hablando. ¿O no? Está en pausa. Okay. Aló, 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 aló. ¿No me escuchan? Ok. Ya vuelvo. Voy a conectarme desde allá. Voy con la cuenta de en detalle. Simone se quedó sin internet. Vamos. Ok. Abandonar. Chácata. Aló. Aló. Bueno, voy a esperar un poco. Voy con esa. Desde tu cuenta. Ok, a ver, a ver, a ver. Bueno, seguimos por aquí. Como venía comentando, ya vamos a esperar, vamos a darle unos 5 minutos más. 5 minutos más. A ver. Ok. Bueno, como veníamos comentando Simón y yo, entonces, mientras Nicolás Maduro siga en el poder, las empresas transnacionales no van a querer regresar a Venezuela por el mismo tema de las sanciones. Fue algo que vimos con Rosneft el mes pasado, que se fueron del país por esa misma razón. Entonces, se ve un poco complicado que se pueda privatizar la empresa petrolera venezolana bajo las circunstancias que tenemos en estos momentos. Por otro lado, queremos mencionar que Tarek El Aissami ha sido nombrado ministro de Petróleo y Asdrúbal Chávez presidente de PDVSA, desplazando a Quevedo, que venía desde el año pasado siendo el presidente de PDVSA y el ministro de Petróleo. Ahora, es una jugada retadora para los Estados Unidos, sabemos, y para los militares, porque sabemos que Tarek El Aissami ha sido pedido por los Estados Unidos, pero en este punto no creemos que esto pueda, que este nuevo ministro y este nuevo presidente de Venezuela pueda voltear la tortilla. O sea, sabemos que el juego está muy trancado, sabemos que Venezuela está sancionada y eso los va a limitar mucho en cualquier tipo de acción que ellos quieran tomar. Por último, en este tema petrolero, y cierro con esto la primera noticia de la semana, es que han salido rumores, el día de hoy salió un artículo de Bloomberg respecto a eso, que los iraníes están en Venezuela ayudando a la mejora de las refinerías del país. Como sabemos, tenemos una crisis de gasolina en el país y bueno,
de acuerdo con lo que se ha mencionado por internet, por Twitter, por Bloomberg y otras agencias, se dice que Irán está ayudando en la refinería de Cardón para... ¡Ay, mira! Se llegó Simoni. Ok, vamos a hablar con Simoni. Transmitir con Ricardo Simoni. Y bueno, entonces sí, están tratando de revitalizar o volver a aprender, en este caso, la refinería de Cardón, y ya veremos si eso sucede o no. En conclusión sobre la primera noticia, la privatización de PDVSA es un plan que no solo lo tiene el gobierno, sino que también lo tenía la oposición, pero que no va a suceder o que será muy difícil que suceda bajo las circunstancias políticas que tenemos hoy en día, especialmente si Nicolás Maduro y el gobierno desean que empresas transnacionales como Chevron, como Shell, BP, Exxon vengan a Venezuela. Va a ser muy difícil mientras Nicolás Maduro esté en el poder y mientras los Estados Unidos continúe con las sanciones. Simoni, voy a presentar, ¿me estás escuchando? Dime. Ajá. Ah, sí, voy, déjame entrar al salón de Zoom, chat rapidito, rácata, aquí estamos. Ok, bueno, déjame presentar la segunda noticia, que es que la excarcelación de varios presos en las cárceles de Tocuyito, Rodeo 1 y Rodeo 2, si no me equivoco. Cuéntame un poco más del tema. A ver, ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, tomó una decisión de excarcelar a son como más de 400 presos de estos distintos centros penitenciarios, con motivo de ser medidas por el tema del coronavirus, es decir, distanciamiento social y demás. Ellos alegan que estos excarcelados van a seguir asistiendo, tienen régimen de presentación, fueron escogidos uno a uno debido a sus expedientes, que sus penas son menores de 8 años, que sus crímenes no son de los más, o sea, en términos de gravedad son bastante bajos. Okay. Y por supuesto, todas las familias, todos los allegados tomaron estas decisiones con mucha alegría. Sin embargo, bueno, sabes que hay otra cara de la moneda y el sistema penitenciario venezolano es bastante criticado por muchos motivos. Entonces, hay muchas suspicacias por esta decisión. Sí, bueno, como mencionas, la razón por estas excarcelaciones es el COVID-19. Y bueno, ya veremos. Si no me equivoco, habíamos comentado anteriormente, bueno, fuera del aire, que se ha hecho algo parecido, si no me equivoco, en los Estados Unidos, ¿verdad, Simón? O sea, no es una medida que solo Venezuela está tomando, sino que hay otros países también que lo han hecho, porque en las cárceles la transmisión del COVID-19 es mucho más posible, porque son espacios muy cerrados, y bueno, la gente siempre está en contacto uno con el otro, ¿no? Sí, el caso de Estados Unidos se revisa estado por estado, porque hay unos que más bien han aislado por completo las cárceles, hay otros estados que han tomado la decisión de soltar a algunos presos. Realmente al final no es como que ya quedan libres de la pena. En muchos casos quedan con regímenes de presentación, ha habido otros casos de casa por cárcel. Entonces al final no están absolviendo de la pena, y eso es muy importante. Claro, el tema de Venezuela es cómo tú le haces seguimiento real a eso si todo el sistema judicial y demás está bastante deteriorado. Yo creo que también por ahí es que hay mucho nerviosismo. Claro. Y bueno, con esto pasamos a la próxima noticia, que es la regulación de precios y el aumento del salario. Como saben, el nuevo salario mínimo es de 400.000 bolívares, con 400.000 bolívares de cesta ticket, o sea, estamos hablando de alrededor de 800.000 bolívares mensuales. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que va a poner precios justos a varios productos. Han rondado por ahí varias listas de precios, pero si no me equivoco, no ha salido todavía en Gaceta Oficial. ¿Cierto, Simone? Sí, hasta los momentos yo no lo he visto en la Gaceta Oficial. Sí. Y bueno, es una medida que se ha tomado anteriormente, que ya sabemos cómo
a qué lleva esa medida, al menos en Venezuela. Y nada, es otra regla del libro que ya ha utilizado el gobierno anteriormente. Sí, a ver, quizás en una situación extraordinaria como la del coronavirus, tú puedes decir, ok, la regulación de precios es viable porque la gente está viendo reducida su capacidad de ingreso por el tema del trabajo. Pueden salir a trabajar muchas personas, entonces, bueno, los gobiernos, como veedores también del orden social, tienen que Claro. garantizar que haya cierto acceso a algunos servicios, en este caso la comida. El problema está en que primero esto es algo crónico que han hecho en Venezuela durante muchísimos años, Ujú, no ha salido bien, hay muchísima escasez. Y bueno, hay otros elementos como que, no sé, no ujú, hay combustible para reabastecer, entonces al final no genera nada. A ver, y otro punto aparte también muy propio de Venezuela, ujú. como es algo que han hecho tantas veces, la gente ya tiene una predisposición Sí, a que va a salir mal, entonces hay más zozobra, hay más, empieza el llamado chaqueo. Entonces, a- abordar eh, esa solución en términos de coronavirus está bien. El claro. problema son las Y esto se empresas en debe Venezuela a la precaria situación prácticamente económica que tenemos inviable en el país, ¿no? o que va a Porque generar mayores conflictos en el corto plazo. había un experto que había comentado algo parecido, que es que cuando tú regulas un producto, deberías regular la cadena de suministros de ese producto, ¿verdad? Porque si tú no haces eso, entonces el costo para el productor va a ser mayor de de la venta del producto. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver la escasez de productos en los supermercados, porque financieramente o económicamente no es rentable para el productor hacer, digamos, voy a decir, harina de trigo, si tú no regulas el producto básico, el producto bruto. Pues. Entonces, Ujú. ese es el problema que tenemos en Venezuela y bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias de ello. Ah, y por otro lado, estás regulando los precios de los productos básicos, mientras en el país hay una escasez de combustible que hace que puede hacer que el precio del producto incremente más. Porque o sea, es un tema que ya hemos abordado anteriormente. Y bueno, este precio o este pago extra se pasa al precio final del producto. Y como nos mencionan por aquí, claro, ya las empresas venezolanas han recibido bastante golpe anteriormente y bueno, este podría ser otro más y ya lo hemos visto antes. Sí, correcto, sí. Porque esto va también concatenado al hecho de que te venden ya todo dolarizado. O sea, hay listas de proveedores que ya Ujú. están completamente dolarizadas. Entonces, como también, o sea, me imagino que hay un tema del Banco Central y de su tasa de dólar oficial que lo ajustará. Pero la verdad es que el tema se vuelve tan engorroso que no existe, y más en términos en tiempo de que puedes fiscalizar correctamente, que no hay, eh, no todos los Sí, sí, negocios te escucho perfecto. trabajan. Entonces, ¿cómo realmente al final llevas ese control con ojo al final solamente Ajá, al a, comerciante en este caso, al comerciante, bueno, ajá, al final simplemente a los mercados, o sea, ujú, ujú, ujú. que es el que se ve perjudicado, o sea, también al comerciante final de alguna forma perjudicado o sea, hay que ver. Y además, llegando Que también no. al aumento del sueldo, que al final el sector privado en Venezuela, muy pocas personas, a pesar de su crisis, además, debate para otro capítulo, que tan efectivo realmente es el salario mínimo. O sea, hay países que no, que sí, eso es un debate interesante. Pero la realidad es que en Venezuela, como Estado propiamente, y Venezuela tiene cientos de miles. Entonces,
En términos de situación de coronavirus, más este aumento de salario, habrá que ver si eso cataliza un aumento Claro. inflacionario considerable. Yo no pensaría que no tan, yo no pensaría que tanto, porque realmente el aumento de sueldo en comparación a precios de dólares y al consumo en la calle es pírrico. O sea, 800.000 bolívares no es nada. Correcto. Pero habría que ver, considerar a cuántas personas se le aumenta, también los pensionados, Las y bueno, pensiones. estamos en términos de Bueno, tiempo de Simoni se quedó coronavirus. pegado. Ah, no, ahí está. Ok, te habías quedado pegado. Bueno, Simoni, bueno, con esto queremos concluir que, bueno, concluimos esta noticia. Primero que todo, con que no es una medida nueva, ya la hemos visto anteriormente, sabemos que ha llevado a la escasez, sabemos que no es eh, que no es una medida eficiente cuando no se controla el precio de toda la cadena de suministro, sino que nada más estás controlando la producción del producto final. También hay que decir que no es algo de otro mundo. El control de precios existe en otros países, es algo normal, es una medida que los gobiernos utilizan. Pero que en el caso de Venezuela las consecuencias anteriormente han sido un poco negativas y por esto se espera que esto sea otra situación similar, ¿no? Con esto cerramos las noticias principales de la semana. Vamos a un segmento que uno de de las personas que nos escucha toda la semana nos ha pedido, que es el plomazo de la semana. Entonces, para explicarles qué es el plomazo de la semana, el plomazo de la semana es un segmento donde, como se llama, como ya lo dijimos, le damos un plomazo a un político o a alguien en Venezuela, un plomazo no realidad, no queremos decir que vamos a matar a nadie, porque hay gente después que sale diciendo vaina. Lo que queremos decir es que, o sea, se equivocó, la cagó, hizo algo negativo y bueno, por eso recibió el plomazo de la semana. Y para esta semana tenemos aquí a Simón. Bueno, el plomazo de esta semana es en retrospectiva, porque hoy, 30 de abril, se cumple un año de la toma del distribuidor de la Carlota, con cambures, ametralladoras y 20 Ajá, guardias pero para nacionales. qué. Entonces, Ajá. obviamente, ¿Quién? bueno, eso vive, eso vive. El plomazo va para los autores intelectuales, Leopoldo López y, bueno, Guaidó, que se levantó a las 6 de la mañana y lo siguió detrás. Y la verdad es que más allá de recordarlo como un desastre, el plomazo verdadero es que ese momento marcó un antes y un después en todo este tema de Guaidó, de toda su aventura política del año pasado, y para algunos incluso comienza a ser el fin de él como figura de respeto, de confianza, porque Sí. eso fue un desastre. Y creo que uno de los puntos en que oposición y chavismo llega a un acuerdo, Sí. o sea, un punto de encuentro. Fue Sí, una locura, totalmente. pues estuvo muy mal. Por esto se llevan varios plomazos Guaidó y Leopoldo López. Bueno, con esto terminamos lo principal del programa. Vamos a rapidito una breve de la semana que tenemos por ahí y que es que, bueno, de acuerdo a un tweet que vimos y varias información que ha rondado por ahí, supuestamente los jugadores de la Federación de Fútbol Venezolana no han sido, no les han pagado desde el 2017. Había hecho yo un chiste por Twitter que era que pasó de ser vino tinto a ser roja rojita. Y bueno, es algo muy negativo. El fútbol realmente sube un poco el espíritu, ¿no? Cuando hay situaciones económicas y políticas muy complicadas, especialmente en Venezuela. Y bueno, qué chimbo que no le están pagando a nuestros jugadores. Sí, y además es o sea, Venezuela siempre ha tenido la ilusión de ir al mundial, de estar representado. Y coño, la verdad, tú no puedes construir unas bases de una Sí, buena federación de fútbol si ni siquiera le pagas a tus jugadores. O sea, que probablemente no son unos salarios tan elevados porque eso previamente se acordaba y muchos jugadores venezolanos juegan porque les gusta la camiseta, porque sí. quieren representar al país. Entonces, esto es un desastre. Y asumado a eso, y otra breve en el que los mismos jugadores de la Federación Venezolana de Fútbol se niegan a los recortes salariales por el tema del coronavirus,
Entonces, ya de por sí la federación ha estado muy golpeada durante la última década y esto lo que hace es agravarlo y de verdad, por ejemplo, para temas como Qatar 2022, hay que ver qué pasa con el nuevo técnico y cómo viene toda esa Terrible. reestructuración, pero Sí. empezamos con mal, mal. No hay Y bueno, preguntas, la creo que eso verdad. es todo por hoy. Teníamos No sé varios si hay comentarios en el preguntas. otro, cuando comenzamos el primer en vivo. Queremos decir algo, Lástima, bueno, se me fue el no van a internet. escuchar esto lo más seguro, o tal vez sí. La primera parte del video no va a salir, así que les mandamos el video de YouTube para que lo vean completo. Y con esto cerramos la semana. Bueno, muchísimas gracias por vernos. Esperemos que, bueno, estos días estén mucho mejores, mucho más tranquilos, disfruten de los pequeños placeres de la vida y que, bueno, todo este tema vaya pasando, por favor. Es Bueno, así. gracias a ti, amigo. Un placer compartir pantalla contigo Nos vemos, señor y nos Simone. vemos. Chao. Chao.